¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Juan Malano, yo soy docente auxiliar de la Cátedra de Derecho Constitucional 1 en la Comisión B3. Como bien les habrá comentado ya la profesora titular Mariela Uberti, esta Cátedra de Derecho Constitucional está conformada por un equipo docente que, bueno, la profesora titular es Mariela, docente auxiliar soy yo, y la tutora es Candelaria Bauman. Lo que nos trae, lo que nos encuentra aquí hoy es el análisis de la bolilla 3, que es la teoría del Estado, la segunda parte, la continuación, porque la primera parte ya se empezó a ver, la teoría del Estado ya comenzaron a verla con Mariela en la bolilla 2. Para hablar de, bueno, como habrán visto en el desarrollo del programa, la bolilla 3 cuenta con 3 puntos. El primer punto de ellos es la forma de gobierno, la estructura constitucional. El segundo punto es la autocracia, el Estado autoritario, la ruptura del orden constitucional. Y el tercer punto es las formas de gobierno, de presidencialismo y parlamentarismo. Ahora bien, para comenzar con el desarrollo de la unidad, en lo relativo a las formas de gobierno, a mí me gusta establecer una diferencia, como para empezar con cierta claridad desde el inicio, entre formas de Estado y formas de gobierno. Las formas de Estado responden a la pregunta de cómo se ejerce el poder, ¿cierto? ¿Cómo se ejerce el poder? Y las formas de gobierno responden a la pregunta de quién ejerce el poder. La forma de Estado contempla la división vertical del poder basada en el territorio. Tenemos dentro de esta forma la posible clasificación de las formas de Estado es confederal, federal e unitario. Yo no sé si conocen, pero hay la Constitución Nacional, hay varios autores que hacen, hay constituciones comentadas. A mí me gusta mucho una, que es la de María Angélica Shelley, que les recomiendo si pueden obtenerla. La verdad que es muy rico los análisis y los comentarios que hace a los diferentes artículos de nuestra Constitución Nacional. Yo rescato, para hablar de una forma de Estado que creo que es primordial, pero porque la adopta nuestra Constitución Nacional, por eso es que hago el marco esta forma de Estado, que es la federal. ¿Qué dice María Angélica en su Constitución comentada del artículo 1? Que hace referencia a que la Constitución de 1853, los constituyentes, no crearon una forma de Estado, ¿cierto? No la crearon, sino que la adoptaron. ¿De dónde la adoptaron? Del modelo norteamericano. Eso sí, la adoptaron del modelo norteamericano, pero siempre adaptándola a las particularidades propias que tiene, o a las necesidades propias que tenía nuestro país en ese entonces. Está diseñado a través de las relaciones entre nación y provincias. Cuando hablamos de esta forma de Estado federal, una de las cuestiones que tenemos que analizar son las entidades subnacionales. ¿Qué son las entidades subnacionales? Son las provincias, que concurrieron en algún momento de la historia a fundar el Estado Nacional. Y para ello se reservaron, a través de pactos o en la misma Constitución, una serie de atribuciones, ¿cierto? Que no han delegado al Estado, por decirlo de alguna manera. En esta forma de Estado, las constituciones generalmente contienen normas específicas en donde hay una distribución de competencias. Hay competencias que son delegadas al gobierno central, hay competencias que no son delegadas al gobierno central, sino que están reservadas a los entes federados, que son las competencias reservadas. Y por último,
aquellas competencias que se ejercen coordinadamente, que esas competencias son las concurrentes. Bueno, ahora bien, continuando con las formas de gobierno, y como les dije anteriormente, las formas de gobierno obedecen a la división horizontal del poder basada en las funciones. Como les dije anteriormente, responden a la pregunta de quién ejerce el poder, y dentro de las formas de gobierno tenemos presidencialismo, semipresidencialismo y parlamentarismo. A mí me gusta introducir, después de esta aclaración, digamos, esta división de la clasificación, las formas de gobierno que realizó Aristóteles, una clasificación de Aristóteles que me parece muy interesante, que se las he puesto en los textos que están subidos a la web, porque creo que nos dan un poco más de claridad, y aparte porque es una clasificación que hoy en día tiene cierta vigencia, está vigente. La clasificación de Aristóteles la realiza teniendo en cuenta dos variables. Una de ellas es cuántos ejercen el poder, un grupo, las grandes mayorías. La otra forma es si el poder es ejercido en forma pura o impura, es decir, si lo es en beneficio de toda la comunidad y en interés general, o en interés general o en interés propio. Para graficarlo bien, ahora yo lo voy a explicar, pero también insisto, este cuadro está en el archivo que les he subido en el sitio web, pero para mayor explicación o claridad lo vamos a pasar en limpio. Cuando hablamos de las formas de gobierno dentro de la clasificación de Aristóteles, encontramos cómo se ejerce y cuántos la ejercen. Si esta forma de gobierno la ejerce una sola persona, decimos que tenemos o estamos enfrente de una forma de gobierno que es la monarquía, ¿cierto? ¿Cuándo es una monarquía? Es cuando gobierna un rey en interés general. Cuando hacemos referencia al cómo, ¿cierto? A cómo se ejerce esta forma de gobierno, que en este caso es la monarquía, tenemos formas puras y formas impuras. La forma pura es la monarquía, o sea, el gobierno de uno en su forma pura es la monarquía. El gobierno de uno en su forma impura, ¿cierto? En su forma impura, yo diría con algunos, con algunas cuestiones defectuosas, por decirlo de alguna manera, nos encontramos frente a una tiranía. ¿Por qué nos encontraríamos frente a una tiranía en el gobierno de uno, en su forma impura? ¿Por qué? Porque una persona gobierna, pero en interés propio. Esto es lo importante, ¿cierto? Gobierna en interés propio. Generalmente abusando del poder que le es conferido o que ha adquirido. Se la conoce también como dictadura. Después, siguiendo en el análisis, tenemos el gobierno de unos pocos. El gobierno de unos pocos, en su forma pura, encontramos a una aristocracia. Que una aristocracia es cuando gobierna una minoría en interés general, ¿cierto? Una aristocracia gobierna una minoría en un interés general. La forma impura de la aristocracia, María dice que es la oligarquía. La oligarquía es un término que habrán escuchado, que escuchan mucho, es un término empleado en algunos casos despectivamente para atacar a ciertos gobiernos, y es el que gobierna una minoría en interés propio, ¿cierto? No lo hace en un interés general, como una aristocracia, sino que lo hace en un interés propio, en el interés de ese gobierno de esos pocos. Luego tenemos el gobierno de todos. El gobierno de todos en su forma pura es la democracia, término que van a estudiar, han escuchado y van a seguir escuchando. La democracia se caracteriza porque es el gobierno de la mayoría en interés de todos, ¿cierto? Y la forma imperfecta de este gobierno de todos, su forma impura, es la demagogia.
La demagogia es un término que se usa a menudo también en muchos diarios. Yo leo ese término, a veces bien usado, a veces no, pero en lo que nos atiende a la teoría del Estado, una demagogia es un gobierno de una mayoría en interés, perdón, es cuando gobierna una mayoría en interés solo de las mayorías, pero para perpetuarse en el poder. Yo creo que es una característica de este gobierno de todos, en su forma impura, de los populismos. Creo que es un término que escucharon mucho, el término de los populismos, y es, yo creo, una característica principal de esta forma impura del gobierno de todos, que es la demagogia. Ahora bien, otra clasificación que como en una evolución de clasificaciones, que es un poco más moderna que la de Aristóteles, es la que divide a las formas de gobierno entre monarquías y repúblicas, o monarquía y república. La monarquía ya lo vimos hace instantes, en el gobierno de uno, en su forma pura, pero aquí algo de destacar, una característica que hay que destacar de las monarquías es que las monarquías son ejercidas por un rey, un príncipe, un monarca, con amplios poderes, que existen los títulos de nobleza, y generalmente se accede a esta posición de manera hereditaria, o sea, se hereda. Bien saben ustedes que los reyes generalmente fueron hijos de otro rey. Ahora bien, la república es prácticamente todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en las monarquías una de las desventajas, diría, más fuertes es que no está presente el principio de igualdad. En la república es todo lo contrario, y la república se caracteriza por 5 características fundamentales, o sea, 5 características que la definen. La primera característica es la división de poderes y control recíproco entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? De división de poderes, nuestro Estado, nuestro país, a través de la Constitución Nacional, donde consagra esta división de poderes, tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que también son funciones: función ejecutiva, función legislativa y función judicial. Y la Constitución, nuestra Carta Magna, nuestro ordenamiento jurídico, consagra un sistema de frenos y contrapesos. ¿Para qué son estos frenos y contrapesos? Hago un paréntesis acá. Hay un cuadro que explica en este texto que yo les dejé colgado en el sitio web cómo es este sistema de frenos y contrapesos entre las funciones o entre los poderes, que su objetivo principal es evitar abusos, ¿cierto? Que un poder en ejercicio de sus funciones no abuse de su posición, y que otro poder pueda contrarrestar, equilibrar, controlar el ejercicio de esta función. Entonces es como se mantiene un equilibrio entre las distintas funciones de gobierno, en realidad entre las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Otra de las características, la segunda de ellas, es la publicidad de los actos de gobierno. La característica que tiene la publicidad, lo marco a esto, es la publicidad. ¿Por qué la publicidad? Porque la publicidad es todo lo opuesto al secretismo, al secreto, que esto sí se ve en los estados autoritarios, en las dictaduras, en las tiranías. Esto es una característica
de estos estados, de estas formas impuras de gobierno, ¿cierto? En donde reina el secretismo, el ocultamiento y demás. En las repúblicas lo que la caracteriza es la publicidad de los actos de gobierno. Todos los actos de gobierno son públicos, ¿sí? Por eso todas las normas, las decisiones, las leyes se publican, están al alcance de todos. Cualquier decisión que toma cualquier funcionario público es pública. Otro de los principios, el tercero de ellos, es la responsabilidad de los funcionarios públicos, que esto también se distingue de los gobiernos de las tiranías, porque los funcionarios públicos actúan en nombre y en representación de todos los habitantes. La cuarta característica es la periodicidad de los mandatos, que también esto se opone, es una distinción con las monarquías, porque en las repúblicas, sobre todo las constituciones nacionales, las cartas orgánicas, los ordenamientos jurídicos nacionales establecen periodicidad en los mandatos, ¿cierto? Por ejemplo, el presidente de la nación dura un periodo de tiempo determinado, con la posibilidad o no, según el ordenamiento que lo contemple, ser reelegido. Y la periodicidad de cualquier funcionario público para permanecer después de un determinado tiempo en sus funciones. El último punto, y creo que también, bueno, es uno de los más importantes también, los 5 son importantes, pero acá lo remarco, es la igualdad ante la ley, que lo diferencia de la monarquía y que está expresamente consagrado en nuestro texto constitucional en el artículo 16. Se consagra el principio de igualdad ante la ley. Bueno, ahora nos vamos a abocar directamente en el punto 3 de la bolilla, que habla de presidencialismo y parlamentarismo. Otra forma de clasificar a las distintas formas de gobierno es atendiendo cómo es el juego entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. A mi juicio, esta es más precisa, es una forma de clasificación más precisa y la que se ha adoptado como relevante, diría, como para que esté en el último punto de la unidad 3. Ya les comenté anteriormente que más allá de que los orígenes del presidencialismo y el parlamentarismo, se hayan dado uno en Norteamérica, en Estados Unidos, y el parlamentarismo en Reino Unido, en Inglaterra, podrían considerarse como modelos puros, pero hoy en día decimos que no existen modelos puros y que existen tantos presidencialismos y tantos parlamentarismos como países hayan adoptado una u otra forma de gobierno. ¿Por qué? Porque cada país lo adapta a sus características y a sus matices propios. Con lo cual, no se puede pretender que un país que haya adoptado una forma de gobierno como el presidencialismo o como el parlamentarismo, décadas o incluso siglos después, sea igual, sea de la misma forma o con los mismos tintes que en su origen. Ahora bien, ¿cómo podemos ubicar dónde podemos ubicar el origen del parlamentarismo? Los orígenes del parlamentarismo los ubicamos, digamos, en las instituciones inglesas, en la Carta, surgen las instituciones inglesas en la Carta Magna. Que por su sola existencia, que esto es un dato muy importante, por la sola existencia de este sistema, de esta forma de gobierno, se ha constituido un límite al poder del monarca. Esto es clave, que a través de este sistema se haya puesto un límite
al poder absoluto del monarca. Un hito relevante, un hecho relevante que hay que resaltar, que hay que remarcar, es un año que es 1688, que en ese año el hecho que se produce se denomina la Revolución Gloriosa. Esta revolución lo que produjo es que acabó con las monarquías absolutas en Inglaterra. Tal y cual las conocemos, esta revolución acabó con las monarquías absolutas. Le ha puesto un límite. Se dice que esta revolución gloriosa de 1688 es la primer revolución moderna, ¿cierto? Con posterioridad viene la Revolución Francesa, pero esta se entiende como que es la primer revolución moderna. Ahora bien, ¿qué instauró? Esta revolución gloriosa instauró un nuevo tipo de Estado moderno, ¿cierto? Repito, esta revolución instauró un nuevo tipo de Estado moderno, que se denomina, o lo que surge, son las democracias parlamentarias. Voy a continuar hablando sobre parlamentarismo. La característica más visible de esta forma de gobierno es que el poder ejecutivo está desdoblado. ¿Cómo está desdoblado? El poder ejecutivo está desdoblado en un jefe de Estado, y en un jefe de gobierno. No están confundidos, son un jefe de Estado y un jefe de gobierno. El jefe de Estado generalmente es un monarca en las monarquías parlamentarias y un presidente en las repúblicas parlamentarias. ¿Cuál es la característica que tiene este jefe de Estado? Es que es ajeno a la política cotidiana. Mantiene una función representativa, pero es ajeno a la política cotidiana. Por eso hay una frase célebre que dice: el rey reina, pero no gobierna. El rey reina, pero no gobierna. Me viene a la mente una serie que está en una de las plataformas de streaming, que es The Crown, que relata la vida de Isabel, de la reina Isabel, y está muy buena y aconsejo que la vean, porque marca muchas de las cuestiones que vemos en esta bolilla, en la bolilla 2, en la bolilla 3, pero sobre todo en la bolilla 3, cuando hablamos de parlamentarismo, de jefe de gobierno, jefe de Estado, marca cuál es uno, cuál es otro, cuál es el rol y la importancia de cada uno de ellos, en este caso en Inglaterra, en ese momento tan delicado, o durante un momento tan delicado como creo que el primer y segundo capítulo habla, más allá de cuando asume, un momento clave es la Segunda Guerra Mundial y demás, en donde se ve la figura fuerte del jefe de gobierno, el primer ministro, que es Churchill. Así que bueno, la recomiendo porque la verdad que aclara, yo no sé si aclara, pero baja la realidad muchas cosas que estamos viendo en teoría. Ahora bien, otra de las características que tiene el parlamentarismo es el jefe de gobierno. Está bien, poder ejecutivo desdoblado, dijimos, poder ejecutivo desdoblado. Jefe de Estado, jefe de gobierno. Jefe de Estado, ya vimos, el monarca, la frase célebre de que el rey reina pero no gobierna y se mantiene ajeno a la política cotidiana. Pero sí tiene una función representativa y media, hace como una forma de moderador, diría, de los humores políticos a través de pequeños gestos. Ahora bien, el jefe de gobierno se denomina primer ministro. Un primer ministro muy conocido fue Margaret Thatcher, Tony Blair. El actual y polémico primer ministro es Boris Johnson, que tuvo una impronta o tuvo un papel determinante en el Brexit y que, dato
de actualidad fue uno de los jefes de gobierno que han adquirido coronavirus. Bueno, más allá de este dato de color que no tiene nada que ver con esto, pero lo recordé y lo menciono. El jefe de gobierno, el primer ministro, Boris Johnson, no es votado por el pueblo para su cargo, sino que la ciudadanía vota solamente lista de diputados. Y estos diputados eligen al jefe de gobierno. Antes, el jefe de gobierno era directamente elegido por los monarcas. Entonces podemos llegar a la conclusión, a través de este sistema, a través de estas premisas, podemos llegar a la conclusión de que en estos sistemas el poder ejecutivo surge del poder legislativo. ¿Me entienden? El poder ejecutivo surge del poder legislativo. Los diputados, estos electos, eligen al jefe de gobierno, al primer ministro. En los sistemas parlamentarios, las cartas magnas no tienen fijado un periodo de mandatos para los jefes de gobierno, pero la historia misma ha demostrado que no duran más de 5, 7, 10 años. Ese es el promedio en que dura un jefe de gobierno, un primer ministro a cargo de sus funciones. No ocurre lo mismo, por supuesto, en el presidencialismo, donde ya lo vamos a ver, muchos los mandatos son rígidos y están consagrados constitucionalmente. Ahora bien, el Parlamento, ¿se acuerdan que habíamos visto que hay un sistema de frenos y contrapesos y demás? Bueno, en el sistema parlamentario existen esos sistemas, ese equilibrio entre la Asamblea Legislativa, que es el Parlamento, y el Gobierno, que es el Gabinete. Existe un sistema de frenos y contrapesos en que ninguno de ellos pueda obstruir el accionar del otro. Son sencillos, generalmente funcionan, y podemos mencionar a dos de ellos. Uno es la moción de censura y el otro es la disolución anticipada de la Asamblea. La moción de censura consiste en la posibilidad que tiene el Parlamento de provocar la dimisión total o parcial del gabinete cuando discrepa con de cómo se maneja la cosa pública, ¿no es cierto? Y la disolución anticipada de la Asamblea es como una contramedida que tiene el gabinete, el gobierno, para hacer frente a las presiones del Parlamento. Entonces, con estos dos métodos de solución de conflictos, que son flexibles, son sencillos y funcionan, diría, se establece como un sistema de frenos y contrapesos para equilibrar el poder, el manejo del poder de la cosa pública. Ahora bien, vamos a pasar al presidencialismo. El presidencialismo, dice Sartori, que para que un sistema político sea presidencialista, debe cumplir con los siguientes requisitos. Por un lado, el jefe de Estado debe ser electo popularmente, no así el sistema parlamentario, que no es electo popularmente. No puede ser despedido de su cargo, de sus funciones, por una votación del Parlamento, del Congreso. Y encabeza, la última característica, la tercera característica, encabeza o dirige de alguna forma el gobierno que designa. La diferencia principal con el parlamentarismo es que, como lo dije antes, el parlamentarismo surge el poder ejecutivo del legislativo. En este sistema presidencialista, no. El poder ejecutivo no surge del poder legislativo, sino que es elegido en forma separada, distinta, de modo directo o indirecto. O sea, de modo directo, voto popular, o de modo indirecto a través de los colegios electorales.
Ahora bien, la ciudadanía vota a un solo candidato, digo, a presidente y a vicepresidente. Lo anterior, digamos, lo anterior implica, lo que acabo de mencionar, implica que hay una doble legitimidad, que del poder legislativo, que el poder ejecutivo no surja del poder legislativo, quiere decir que hay una doble legitimidad. ¿A qué me refiero con la doble legitimidad? A que tanto el poder ejecutivo, presidente y vice, como el poder legislativo son elegidos en dos elecciones distintas. El pueblo es quien elige, por un lado, al poder ejecutivo y por otro lado, al poder legislativo. Otra de las características importantes que tiene el presidencialismo es que se unifican las jefaturas. El poder ejecutivo está unificado. Así como veíamos en los regímenes, en los sistemas de gobierno parlamentarios, que el poder ejecutivo está dividido en jefe de gobierno y jefe de Estado, acá está unificado. El jefe de gobierno y el jefe de Estado están unificados. Entonces, por eso se dice que hay una cierta preeminencia del poder ejecutivo sobre el poder legislativo. Sigo con el análisis de las características detallado. Para profundizar más tienen la bibliografía de la unidad 3, que está en una carpeta en el sitio web que dice bibliografía. Yo les recomiendo que lo lean, no es largo, es corto, es claro, los textos son claros, y además tienen la unidad número 3 en Word que les hemos subido con la profesora Mariela Oberti. Continuando con las características del presidencialismo, el poder ejecutivo generalmente es unipersonal. Nosotros tenemos un presidente, actualmente es Alberto Fernández. La elaboración de los mandatos es rígida. ¿Qué quiero decir con que es rígida? ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo parlamentarismo decíamos que la Carta Magna, o sea, no está normado cuánto va a durar el periodo de los mandatos? Que yo le había dicho que según los cálculos que hice, viendo los diferentes mandatos del primer ministro, duraban más o menos 5, 7, 10 años. No más de eso. El promedio, si no me equivoco, por favor, corríjanme si no estoy en lo correcto, el promedio creo que son 5 años que dura un primer ministro. En fin, la duración de los mandatos, dije, en el sistema de gobierno presidencialista es rígido. En nuestra Constitución está establecido, nuestro ordenamiento jurídico establece cuánto dura un presidente en su mandato, que son 4 años, y no solo eso, sino si hay o no posibilidad de ser reelecto. En los sistemas parlamentarios, la división de los poderes en algún punto no es tan clara, es y no es. Hay zonas grises. En cambio, en nuestro sistema, que es el presidencialista, o en el sistema presidencialista, sin referirme puntualmente a nuestro sistema, es que los tres poderes constituidos, la separación de los tres poderes constituidos es nítida y clara. ¿No es cierto? Es nítida y clara. La separación de los poderes es nítida y clara. Y los métodos para resolver los conflictos, debido a esta rígida separación de poderes, son duros y menos ágiles. Son procesos largos, son procesos, por decirlo de alguna manera, engorrosos. Garantizan, digamos, que se sostenga, digamos, todo el sistema republicano y democrático, pero son mucho menos ágiles, y me atrevo a decir que a veces incluso no existen. Ahora bien, para darle un cierto orden a todo lo que venimos hablando hasta acá,
En un próximo video les voy a hablar para que no se haga muy largo y demás y no se pierde el hilo, porque no es lo mismo que una clase presencial en donde tenemos un ida y vuelta que se hace más dinámico, sino que acá es una exposición sin un ida y vuelta. Entonces, para no mezclar las cosas, voy a cortar acá con parlamentarismo y presidencialismo. Lo que les recomiendo es que en el resumen que le hemos subido, en los textos que le hemos subido, vean los orígenes de uno y otro, que es algo importante para entender cómo funcionan. Y además están los sistemas, el sistema parlamentarista, el parlamentarismo inglés, el norteamericano, el francés, el italiano. Quiero que refuercen y que los lean y los entiendan, porque es importante que lean cómo es en cada uno de los sistemas para que entiendan cómo son las diferencias. Por eso es que en un comienzo yo les dije que había tantos presidencialismos y tantos parlamentarismos como países hayan adoptado uno u otro. Entonces, con ver cómo funciona en el sistema inglés, cómo funciona en el sistema norteamericano, cómo funciona en Francia y cómo funciona en el sistema italiano y en el español incluso también, van a notar las diferencias y los matices a los cuales yo he hecho referencia. Y en un próximo video vamos a estar hablando del punto 2, que lo quise dejar para lo último, de las autocracias y los gobiernos, las dictaduras. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero haberles aclarado la bolilla, haber sido de utilidad este video. Como saben, el sitio web tiene un sistema de correos, un sistema de correo, no de correos, de correo, en donde cualquier consulta que tengan sobre la bibliografía, sobre la materia, sobre cualquier cuestión que nosotros podamos ayudarles, no duden en escribirnos, no duden en consultar. Vamos a hacer, yo voy a hacer otros videos, es probable que otras clases las hagamos por Webex o por Zoom o por donde sean, pero es probable que tengamos una especie de clase presencial, que a mí me gustaría, estaría bueno, y también para tener un poco de ida y vuelta en algún punto. Y con Mariela habíamos pensado también hacer alguna que otra clase de consulta. Así que bueno, eso es todo por hoy. Los saludo, espero sus consultas y bueno, nada, éxitos.